Hola a todos los que me ven, soy Matías Anangonó, estudiante de la Unidad Educativa Luis Napoleón Dillon de tercero de bachillerato, haciendo un video para la materia de contabilidad de costos. En este momento me encuentro trabajando en el tema de las empresas industriales y cómo manejan sus costos. Voy a hablar sobre el caso de la empresa Pronaca, que es una empresa que es residente en el Ecuador, una empresa que se creó en nuestro país y es uno de los más grandes productores en el sector mercantil, registrado por el SRI. Entonces, sin más que decir, comencemos. Bien, las empresas mercantiles y la gestión de costos en la empresa Pronac. Bueno, como primero les quiero hacer una pregunta como oyentes. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto cuesta fabricar los alimentos que llegan a su mesa o que consumen ustedes, si no los compran, los que compran sus padres, si es que me están viendo estudiantes, como una empresa ecuatoriana puede producir millones de kilos de pollo, carne, cerdo y embutidos cada año y seguir siendo competitiva, porque esta es una pregunta muy recurrente que nos hacemos en contabilidad. La respuesta es algo sumamente sencillo de explicar, pero a profundidad es un tema extenso y me parece preciso decir que la respuesta son los costos de producción. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la industria ecuatoriana. Vamos a conocer a Pronaca, una de las empresas agroindustriales más importantes del país. Y vamos a entender paso a paso cómo el conocimiento de los costos es el motor invisible que impulsa a cada decisión en su proceso de transformación. Bien, ¿qué son los costos? La definición técnica de los costos es, en términos empresariales, los recursos económicos que una empresa destina para producir un bien o prestar un servicio. Se diferencian de los gastos porque adquirimos un ingreso a partir de ellos, transformando materia prima. No cualquiera de los costos son gastos. Hay que diferenciar muy bien los costos de los gastos, porque los costos son inversiones, como ya antes mencioné. Pensándolo así, si una empresa no sabe cuánto le cuesta fabricar cada unidad de su producto, está navegando a ciegas. Puede estar vendiendo a pérdida sin darse cuenta, desperdiciando recursos, sin identificar dónde o tomando decisiones que sinceramente pueden ser basadas en datos incorrectos o hasta incluso en instintos. Podemos decir que los costos industriales son la suma de todos los recursos, materiales, humanos y tecnológicos, que se utilizan en un proceso productivo. En el proceso de transformación de insumos en productos terminados, su medición precisa es la base de todo. Decisión estratégica para una empresa. Para la industria, los costos se clasifican principalmente en los tres grandes grupos de elementos que estudiaremos más adelante, a detalle como la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, CIF. Pero primero pongamos en contexto en qué sector opera nuestra empresa protagonista, Pronac.
Aquí tenemos la estructura del sector productivo. La estructura del sector industrial mercantil es una de las más dominantes dentro del Ecuador. Es la tercera que más beneficios e ingresos le genera a nuestro país. Bien, entonces, basado en una visión empresarial, les quiero decir, Ecuador no es solo un país que exporta petróleo y banano. En las últimas 3 décadas, el sector industrial y agroindustrial ha experimentado un crecimiento sostenido que ha transformado la economía nacional. Las empresas industriales ecuatorianas han aprendido para competir que no solo basta con producir, hay que producir con eficiencia, calidad, con integridad y con una gestión de costos que les permita mantener precios competitivos en un mercado cada vez más exigente. El sector industrial ecuatoriano tiene muchos datos relevantes que yo les quisiera mencionar. El sector de manufactureo representa aproximadamente el 14% del PIB del Ecuador. La agroindustria es uno de los sectores con mayor crecimiento y generación de empleo formal de nuestro país. La empresa Pronaca, Nestlé, La Favorita y otras han sido mencionadas porque estas cadenas incentivan el sector productivo. Bien, el sector industrial en el Ecuador. La industria manufacturera en el Ecuador ha divisado enormemente su base productiva, desde la elaboración de alimentos y bebidas hasta la fabricación de plásticos, metales y textiles, productos farmacéuticos que ayudan al país a mejorar en su evolución. Dentro de este panorama, la agroindustria, es decir, la industria que transforma productos agropecuarios, o sea, del campo, en alimentos procesados, ocupa un lugar protagónico en nuestra historia, en la historia de nuestro país. Y en ese campo, pocos nombres son tan reconocibles como Poronaca. Los retos del sector industrial ecuatoriano son la alta dependencia de insumos importados que fluctúan con el tipo de cambio global, costos de energía eléctrica, combustibles que implican directamente el descenso de la calidad de la producción o el aumento de los precios, la necesidad de cumplir normas sanitarias nacionales e internacionales, presión por ser competitivos frente a productos importados más baratos y la escasez de mano de obra calificada en las zonas de producción primaria de este tipo de empresas. Bien, Pronaca, líder agroindustrial. Pronaca, cuyo nombre es Procesadora Nacional de Alimentos, Compañía Anónima, es una empresa ecuatoriana fundada en 1979. Nació como una iniciativa familiar con el objetivo de desarrollar una cadena integrada de producción avícola en el país. Hoy, más de 4 décadas después, Pronaca es uno de los grupos agroindustriales más grandes de nuestro país. Genera 10.000 empleos directos, indirectamente contribuye con miles de empleos en su cadena productiva, con la verificación de terrenos, verificación de los productos, los servicios de transporte, entre otros. Y en cifras podemos decir que los procesos de Pronaca que incluyen el procesamiento de aves, cerdos, pescados y otros alimentos balanceados han
sido producidos en masa para la venta dentro del país, con marcas como Mr. Pollo, Mr. Chancho y Mr. Fish, La Española Embutidos y Gustadina. Su presencia en plantas de Pichincha, Santo Domingo, Guayas y en otras provincias es muy relevante y como podemos ver es una de las grandes empresas que tiene nuestro país. Lo que hace a Pronaca un caso de estudio ideal para hablar del método de costos industriales es precisamente su complejidad, porque maneja líneas de producto distintas en etapas de transformación, y esto es lo que nos importa. El método que enseña la unidad educativa Luis Napoleón Dillon se basa en los métodos de producción. Usamos tres tipos de cargas diferentes: mano de obra, productos en proceso y productos terminados. Con esta empresa tenemos una contabilidad clara y un proceso productivo que nos deja ver más a detalle eh, lo bonito de la contabilidad. Cada eslabón de esta cadena tiene un costo que debe ser medido, controlado y optimizado. Aquí tenemos una línea de tiempo desde su fundación hasta el día de hoy, donde lidera la cadena productiva de la venta del sector avícola. Bien, la cadena de proceso industrial empieza desde la materia prima hasta la distribución. Entonces, para entender cómo funciona y cómo impacta a Pronac, debemos entender cómo funcionan sus procesos de transformación. No es solo una línea, sino la cadena integrada que va desde la granja hasta un supermercado. La primera etapa, la producción primaria. Los pollos, los cerdos, tilapias, se crían en granjas propias o bajo contratos con productores asociados. Aquí comienzan los primeros costos: alimento balanceado, medicamentos veterinarios, mano de obra de granja que cuide a los animales. La segunda etapa es el transporte. Los animales se trasladan a través de camiones en condiciones controladas hacia las plantas de faenamiento. El transporte refrigerado representa un costo logístico significativo. La etapa 3, el faenamiento. En la planta, los animales son procesados bajo un estricto protocolo sanitario, el cual es verificado por profesionales. Productos que se convierten en embutidos, conservas y marinados, listos para cocinar. Esta etapa añade ingredientes y multiplica los puntos de control de calidad, donde se verifica el producto final. La etapa 5 es el empaque y la refrigeración. El producto terminado se empaca bajo distintas presentaciones, se etiqueta y se almacena en cámaras frigoríficas. El frío ayuda a que, nuestro producto no se dañe. Y también representa un costo importante para nuestra empresa. Y la etapa 6, distribución y comercialización. Finalmente, es cuando las flotas de camiones distribuyen el producto a nivel nacional. La logística de la última milla cierra el ciclo de transformación. Cada una de estas etapas genera costos. Algunos son fácilmente identificables, como el costo del maíz que usa para producir alimento y sostenibilidad en los pollos. Otros son más difusos, como la energía eléctrica que mantiene las cámaras de frío
funcionando las 24 horas, donde la contabilidad de costos es una herramienta clave. Bien, los elementos del costo. Como podemos ver, aquí es una triada, un triángulo. La materia prima es la más importante y el pilar de esta cadena. Materia prima directa o MPD por sus siglas. Mano de obra directa o MOD por sus siglas. Costos indirectos de fabricación o CIF. La teoría de costos industriales establece que el costo de producción se compone de los tres elementos. Vamos a revisar cada uno a detalle. La materia prima son insumos físicos identificables directamente con el producto. Pollos, cerdos, el maíz, la soya, aditivos, obvio, los animales todavía vivos, sin procesar. La mano de obra es el trabajo humano que transforma directamente la materia prima. Operarios de faena, fileteo, empaque y control de calidad. Los CIF son todos los demás costos necesarios para producir, que afectan indirectamente a nuestro producto. La luz, el gas, el mantenimiento de las cámaras de frío, supervisores y la depreciación. En Pronaca estos tres interactúan constantemente. Por ejemplo, cuando se sube el precio del maíz a nivel internacional, uno de los principales componentes para alimentar a nuestras aves, hace que la MPD aumente. Eso quiere decir que se encarece. Y si la empresa no cuenta con un sistema de costeo que lo detecte a tiempo, sus márgenes de rentabilidad se verán afectados, erosionan, sin que los directivos lo noten de inmediato, porque la contabilidad sirve para esto, sirve para identificar problemas antes de que ocurran. Del mismo modo, si una línea de producción requiere más horas hombre de las planificadas, las MOD superan el presupuesto y ese desvío debe ser identificado, analizado y corregido. Eso es exactamente lo que hace un sistema de costos bien implementado. Efecto de gestión de costos. Llegamos al corazón de este video. Bien, quisiera decir otra pregunta importante. ¿Cómo el conocimiento de los costos influye de manera concreta en el proceso de transformación de Pronaca? Bueno, identifiquémoslo con 5 aspectos clave que empiezan desde las decisiones de producción. Saber cuánto cuesta cada línea permite decidir qué producir, en qué volumen y cuándo suspender la línea no rentable. 2. La fijación de precios. El precio de venta cubre el costo total más el margen deseado. Sin datos del costo precisos, la empresa puede vender pérdida. ¿Cómo vende pérdida? Porque siempre en las ventas existe la devolución. Y nosotros debemos considerar las devoluciones dentro de nuestros costos. Es esencial. El control del desperdicio. Identifica cuánta materia prima se pierde en cada etapa. Permite actuar con exactitud y reducir el costo unitario. 4. Evaluación de plantas. Comprar el costo por kilogramo procesado en distintas plantas ayuda a asignar recursos y detectar ineficacias operativas. 5. Innovación y desarrollo. Conocer el costo exacto de una recta permite calcular un nuevo producto por su viabilidad y por
la disponibilidad que existe en el mercado de este mismo. Un ejemplo dentro de Pronaca, nos podemos imaginar que quiere determinar si le conviene ampliar la producción de pechuga de pollo, deshuesada y congelada. El equipo de costos analizará el precio del pollo vivo, el rendimiento del deshuese, cuántos kilos de pechuga se obtienen por el ave, el costo de la mano de obra en el proceso, el gasto del empaque al vacío, los costos de la energía del túnel de congelación y la cuota de depreciación de los equipos. Con esos datos se obtiene el costo unitario de producción y si el costo es mayor al margen esperado, no, no será viable. Pero si el costo más el margen esperado resulta en un precio competitivo frente a la competencia y las importaciones, la decisión de expandir será viable. Si no, no se busca dónde optimizar. Antes de invertir, se debe analizar los procesos productivos de cada uno de los productos. Veamos los desafíos que indirectamente afectan a la empresa Pronaca y directamente también. A ver, uno de estos es la crisis eléctrica del 2024. Los costos no siempre dependen solo de la fábrica, también hay que considerar el ambiente en el que nos movemos. Los factores externos pueden alterar el panorama de los costos de manera dramática. Un ejemplo reciente y muy relevante para el Ecuador fue la grave crisis eléctrica que sufrimos en el 2024. Durante varios meses el Ecuador enfrentó una crisis de cortes de luz a varias horas del día. El producto de la sequía severa afectó a los envases de las embalses de las hidroeléctricas. Para una de las empresas como es Pronaca, cuyas plantas operan las 24 horas y dependen críticamente de la refrigeración, esto es un golpe bajo, es un golpe duro y afecta estructuralmente a los costos. Bueno, ¿cuál fue el impacto? Fue el aumento de los IF, debido a que las empresas deben comprar generadores de diésel, cuyo costo se mide por kilowatt, es hasta 5 veces mayor a la tarifa eléctrica normal que se recibe. Las pérdidas de productos, los cortes imprevistos en cámaras de frío generan que los productos se pudran y merma la cantidad de producto a vender. Cada kilogramo perdido es un costo adicional que impacta la rentabilidad. La reprogramación de turnos para aprovechar horarios con energía disponible en las plantas. Debieron reorganizar turnos, incrementaron las horas extra, las bonificaciones, un problema con el personal. Los ajustes de precio. Algunas empresas debieron revisar sus listas de precios para alzarlos. Prácticamente el mercado hizo un sobrecoste con mucho riesgo, mucha pérdida. Este ejemplo nos enseña lo fundamental de los costos. Un costeo robusto no solo sirve para tiempos normales, especialmente es valioso en la crisis porque nos permite cuantificar el impacto exacto del problema y atacar quirúrgicamente, tomar decisiones rápidas y argumentar datos ante bancos, proveedores y autoridades que no esperan y buscan soluciones. Bien, el método Toyota que les presento aquí es una de las formas de mejorar los estándares
y a nivel general es muy conocido. Es uno de los enfoques más revolucionarios en la gestión de costos industriales, que fue desarrollado por Toyota en Japón y que hoy aplica en las industrias de todo el mundo, incluyendo la alimentaria. El sistema de producción Toyota o TPS, conocido también como Manufactura Estabelta o Lean Manufacturing, es una revolución en el mercado industrial. ¿Cuál es la idea central? Eliminar todo el desperdicio, lo que en japonés se llama muda, del proceso productivo. Y ese desperdicio no solo es material físico, son también tiempos muertos, movimientos innecesarios, sobreproducción y defectos de calidad. Claro que en tiempos muertos se debe respetar la calidad del trabajo de los operarios, pero el método Toyota considera la mayor efectividad posible. Los 7 desperdicios que existen en el método Toyota cuando aplicamos a Pronaka son la sobreproducción, fabricar más pollo de procesado del que se vende al mercado, a corto plazo genera costos de almacenamiento y un riesgo de la caducidad. Esperas. Si la línea de deshuese debe detenerse porque el área de la faena no entrega su producto, se pierde tiempo productivo pagado, transporte innecesario, mover producto entre áreas de planta a planta más veces de las necesarias añade costo, que aumenta sin valor significativo para la empresa. El sobreproceso, aplicar más pasos de los necesarios para el empaque de la calidad eleva los costos sin beneficio. Para el cliente puede resultar irrelevante y hasta molesto. Inventario excesivo, acumular materias primas o productos terminados inmoviliza el capital y puede generar pérdidas por deterioro o nos obliga a liquidar nuestros productos a un menor valor del que podríamos venderlos. Movimientos innecesarios. Operarios que recorren distancias largas dentro de la planta o levantan cargas que podrían mezclarse. Son costos ocultos que, si no logramos identificar dentro de nuestro proceso productivo, pueden afectar gravemente al tiempo de fabricación, defectos y retrabajos. Un producto que no cumple con la calidad y especificaciones del proceso debe ser reprocesado y o descartado. Ambas opciones tienen un costo y es evitable. Para Pronaka, estos principios significan, por ejemplo, implementar un sistema Canadian para controlar el flujo de materia prima entre la granja y la planta. Usar el análisis de rendimientos del canal para maximizar el aprovechamiento de cada animal o aplicar el concepto de coproductos para convertir partes del proceso que antes eran desperdicio en fuentes de ingreso. Un ejemplo de esto podemos verlo en las plumas de pollo, que son un subproducto de la faenación, o sea, a los pollos. Pueden ser procesadas para obtener harina de pluma, utilizando como fuente de proteína en alimentos para mascotas. Lo que antes es un costo por desecho, ahora se ha convertido en un ingreso que reduce el costo neto de producción principal. Este tipo de gestión es del más alto nivel y yo creo que debería ser aplicado no solo en las grandes industrias, sino por todos los productores que quieran aspirar, los emprendedores y entre otros.
El ciclo de la mejora continua aplicado a los costos es de esta manera. Primero, debes identificar un plan con las áreas de mayor costo y establecer metas de reducción medibles. 2. Implementar cambios nuevos de procesos, tecnología o reorganización de turnos. Check. Medir resultados y comprobar los costos anteriores. Act. Estandarizar lo que funcionó y reiniciar el ciclo con nuevos objetivos. Bien, hemos llegado al final. Y como conclusiones para este producto, podemos decir que hemos visto un fascinante camino por una empresa agrícola que constituye una parte muy importante para nuestro país. Desde los fundamentos de los costos industriales hasta el proceso complejo de transformación de una empresa como Pronac, hemos visto que estos números detrás del producto no solo son la contabilidad, son la brújula que guía en cada decisión estratégica. Bien, los costos determinan qué producir, a qué precio vender, dónde invertir y cuándo innovar. Para Pronaca, ese conocimiento ha sido clave y le ha permitido crecer durante más de 4 décadas, superar crisis extremas como los apagones y seguir siendo una marca de confianza dentro de las mesas de nuestros ecuatorianos. Bien, la lección que nos llevamos el día de hoy es que los métodos de producción universales, como el método Toyota, nos hacen mejorar y analizar los recursos que poseemos, hacer que el costo disminuya. Si este contenido te fue útil, no olvides dejar tu like, suscribirte a el canal, compartir este video con tus compañeros y colegas. Si tienes preguntas sobre los costos industriales, contabilidad de costos o cualquier otro tema del sector empresarial ecuatoriano, déjamelo saber en los comentarios. Si estás viendo esto y eres mi profesor, agradezco las vistas. Se pueden retirar. A continuación voy a mostrar de forma resumida lo que hemos visto en el día de hoy. Bien, ahora vamos a detallar los costos de manera resumida y para no contables. El proceso de producción de una empresa industrial, dejemos comienza con el desarrollo de marketing y ventas, calculando qué es lo que se vende, cuál es la necesidad del producto que queremos meter al mercado, con personal capacitado, softwares que analice muestras, comportamiento y tendencias que tiene la gente. Analizamos los materiales y analizamos los diseños. Bien, después de esto pasa el proceso de compras, donde buscamos la materia prima con proveedores de calidad y a esto le llamamos logística de compras. Este proceso de aquí involucra a la parte esencial de la triada, la materia prima directa. Bien, la producción. La producción involucra personal. ¿Qué es el personal? Operarios o mano de obra directa.
maquinaria, suministros. Después pasaremos a detallar cómo la maquinaria afecta a nuestro CIF, pero por ahora debemos conocer que involucra una parte esencial del proceso de producción. También la producción involucra suministros, que no son exactamente parte de nuestro producto, pero nos ayudan a crearlo. Por ejemplo, si creamos computadoras, debemos agregarle los tornillos que unen las placas. Esta parte de aquí son la mano de obra directa. Control de calidad es una de las fases de la producción, donde hacemos pruebas, verificamos la calidad y usamos profesionales. Almacén y distribución o bodega. El almacén es donde mantenemos toda nuestra mercadería producida. Usamos también maquinarias para el transporte y separemos aquí porque estos son gastos de transporte. Bien, utilizamos empaques y utilizamos el almacén. ¿Qué nos falta aquí? Nos faltan los CIF. ¿Dónde se encuentran los CIF? En cada una de las partes de este gráfico. ¿En dónde? Se encuentran en la depreciación de las maquinarias, se encuentran en los sueldos de los trabajadores, también se encuentran en los arriendos de la parte operativa, de la parte operativa de nuestra empresa y también se encuentra otros, en otros lugares. Bien, a continuación pasaré a presentar las bibliografías. Primero quiero dar un agradecimiento a los que me vieron y me escucharon el día de hoy. También quisiera agradecerle al licenciado Andrés Chaquinga, que dirige la materia de contabilidad de costos. El primer recurso es para la imagen de la presentación, aquí se encuentra. La segunda imagen se encuentra en la página 6 de la presentación. Pueden volver, pueden verificar. La música que suena de fondo, en bajo, es Nightcall, con derechos reservados desde 2011. Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Yo me despido.